Ok, bienvenidos a nuestra clase 25 de Álgebra Moderna 1. Entonces les recuerdo qué era lo que estábamos haciendo en la clase pasada, en la clase 24. En la clase 24 probamos lo siguiente, ¿no? Probamos la proposición 2.22 que me dice que si yo me tomo H, un subgrupo normal de AN, donde recordemos que AN es el grupo de permutaciones pares de Sn, sí, el subgrupo de permutaciones pares de Sn. Entonces, si yo me tomo H, un subgrupo normal de AN, donde n es mayor o igual que 5, entonces si H contiene a un ciclo de longitud 3, entonces necesariamente H ya es todo AN, ¿sí? Entonces eso fue lo que demostramos en la clase pasada y con ayuda de este resultado logramos demostrar que A6 es un grupo simple, ¿no? ¿Y qué quiere decir que sea un grupo simple? Que los únicos subgrupos normales de A6 son el trivial, el subgrupo trivial y el total, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora pues vamos a demostrar el teorema general. Hasta ahorita hemos demostrado con mucho esfuerzo que A5 y A6 son grupos simples, ¿no? Entonces, para demostrar que A6 era un grupo simple, pues nos basamos en este resultado, la proposición 2.22, ¿sí? Y la proposición 2.22 utilizó el hecho de que A5 era un grupo simple, ¿no? Entonces, hasta ahorita hemos utilizado fuertemente que A5 y A6 son grupos simples, ¿sí? Y nos ha costado trabajo demostrar esos resultados, ¿no? Demostrar esos resultados. Ahora, vamos a demostrar el teorema más general, que ya va a ser muchísimo más simple, bueno, ya va a ser más o menos simple con lo que tenemos, que nos dice que si yo tomo que el grupo de permutaciones pares AN es un grupo simple para n mayor o igual que 5. Entonces ya para todos los n que son mayores o iguales que 5, ya vamos a poder demostrar que este es un grupo simple, ¿no? Ok, entonces pues procedamos a la demostración. Entonces, ya sabemos que A5 y A6 son simples, ¿no? Entonces ya sabemos que A5 y A6 es simple, son simples. Entonces podemos suponer que n es mayor o igual que 6, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos suponer que n es mayor o igual que 6. Que n es, ¿sí? Mayor o igual que 6. Bueno, mayor que 6, ¿no? Entonces hay que demostrar que para los n mayor que 6, a n es un grupo simple, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, pues podemos, acá me faltó, podemos suponer que n es mayor que 6. N es mayor que 6. ¿Sí? Entonces, pues CH, un subgrupo normal, entonces CH, un subgrupo normal de AN con n mayor que 6. ¿Sí? Entonces me tomo con n mayor que 6 y H distinto del subgrupo trivial que solamente tiene a la permutación identidad, ¿sí? Entonces me tomo un subgrupo normal de AN donde n es mayor que 6 y H es un subgrupo normal que es distinto del subgrupo trivial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Entonces, tenemos que demostrar que H es todo AN, ¿no? Entonces, por demostrar, tenemos que demostrar que H es todo AN. Y la idea básica para demostrar que H es AN, pues vamos a utilizar este resultado, el 2.22. Entonces, el 2.22 me dice que si yo tengo un subgrupo normal de AN con n mayor o igual que 5, si H contiene un ciclo de longitud 3, entonces H es todo AN. Entonces la idea básica es que vamos a ver que siempre vamos a poder encontrar un ciclo de longitud 3 en H para demostrar que H es AN, ¿sí? Entonces esa es la idea básica. Ok. Entonces, si me tomo a alguien, me tomo un beta,
un beta en H que nos, como H es un subgrupo de AN que no es el trivial, pues existe un beta que no es la matriz, que no es la permutación identidad y que está en H, ¿no? Entonces sea beta en H con beta distinto de la permutación identidad, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, si es distinto de la permutación identidad, ¿qué es lo que hace? La permutación identidad fija a todos los elementos, ¿no? Entonces, si beta es distinto de la permutación identidad, entonces beta necesariamente mueve a un elemento, ¿no? Entonces existe un I tal que beta de I es igual a J, ¿sí? Con J distinto de I, ¿no? J distinto de I. Lo que estamos diciendo es que beta mueve ahí, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí es que beta mueve ahí. ¿Sí? Entonces, como beta no es la identidad, pues existe un elemento que es movido existe un elemento I que es movido por beta, ¿no? Lo que quiere decir es que beta de I es igual a J con J distinto de I. Ok. Entonces, aquí vamos a utilizar igual, como hemos venido haciendo, ahora que estamos haciendo estas demostraciones, ideas que no son fáciles de que se nos ocurra. Entonces vamos a considerar un ciclo. O sea, alfa un ciclo de longitud 3, sea alfa en Sn, un treciclo, que va a cumplir la siguiente propiedad que fija ahí y que mueve a J. Que fija ahí y que mueve a J. Que mueve a J. Entonces me voy a considerar un ciclo de esa forma, un ciclo de longitud 3 que es de esa forma. Fija ahí y mueve a J, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese sí existe porque, por ejemplo, podemos considerar el siguiente ciclo, por ejemplo. Por ejemplo, queremos que alfa sea un ciclo de longitud 3, queremos que mueva a J, entonces debe ser de la forma J, K, L, ¿sí? Si queremos que mueva a J, pues obviamente K debe ser distinto de J, con K distinto de J, ¿sí? Y sí, con K queremos que mueva a J, ¿no? Entonces de K distinto de J, y queremos que esta alfa me fije ahí. Entonces I no debe ser ninguno de estos, ¿no? Con K distinto de J, e I, J distinto de I, J distinto de K, J distinto de I, K distinto de I, K distinto de I y L distinto de I. Entonces, esta permutación, este ciclo, tiene la propiedad de que mueve al J, porque J lo manda al K, y K es distinto de J, y fija a todo, y fija ahí. Para que fije ahí, el I no debe aparecer aquí, ¿no? Entonces, lo que queremos es que el J sea distinto de I, que el K sea distinto de I, y que el L sea distinto de I. Entonces me fijo un ciclo que puede ser así, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Y entonces la afirmación es que alfa y beta no conmutan. Afirmación.
Afirmación. Alfa y beta no conmutan. No conmutan. ¿Sí? ¿Y eso por qué es cierto? ¿Sí? Entonces, supongamos, entonces, por un lado, ¿quién es alfa beta? Entonces, por un lado, en efecto, por un lado, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado, ¿cuánto es alfa, beta alfa en I? Beta alfa en I. Por un lado, ¿cuánto es beta alfa en I? Pues, ¿qué es lo que tenemos? Alfa, alfa es un ciclo que fija a I. Entonces, esto es beta de I, ¿no? ¿Sí? Y luego, ¿quién es beta? Beta de I lo manda al J, entonces esto es J. Por un lado pasa esto, y por otro lado, ¿cuánto es alfa, beta en I? ¿Cuánto es alfa, beta en I? Beta en I es J, ¿no? Entonces esto es alfa de J. Esto es alfa de J. Y alfa mueve a J. Entonces, alfa de J es igual a K. ¿Sí? Y este es K. Este es K. Y K es distinto de J, ¿no? Porque lo dijimos aquí, ¿no? Que alfa mueva a J quiere decir que esta J lo manda acá y K debe ser distinto de esta J, ¿no? Para que lo mueva. Ahí está. Ahí está. Entonces, si conmutaran, si alfa y beta conmutaran, entonces deberían ser iguales, ¿no? Entonces no conmutan. Por lo tanto, alfa, beta es distinto de beta. Bueno, lo voy a escribir en el otro orden. Por lo tanto, beta alfa es distinto de alfa beta, ¿no? Sí, porque si fueran iguales tendrían que ser iguales para cada índice y aquí encontramos dos índices en el que son distintos, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, por lo tanto, cuando yo hago alfa beta por beta alfa a la menos 1, esto es distinto de la permutación identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto fuera igual a la identidad, después de multiplicar por beta alfa del lado derecho, entonces tendría que alfa beta es igual a beta alfa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y eso no es cierto. Entonces, por lo tanto, pasa esto. Es decir, alfa, beta, alfa a la menos 1, beta a la menos 1, es distinto de la permutación identidad. ¿Sí? Aquí estoy aplicando lo que ustedes ya saben, que calcular el inverso de un producto es el producto de los inversos en el orden opuesto, ¿no? Entonces alfa a la menos 1, beta a la menos 1. ¿Sí? Ok, entonces tenemos ese elemento, es distinto la, de la permutación identidad. Ok, ahora bien, como H es estamos suponiendo que H es un subgrupo normal de AN, ¿no? Entonces, como H es un subgrupo normal de AN y esta beta está en H, y beta está en H, beta está en H.
Y además, este ciclo de longitud, este alfa, que es el ciclo de longitud 3 J y JJKL, está en AN. ¿Por qué está en AN? Porque vimos que todos los triciclos son pares, ¿no? ¿Cómo pasa esto? Pues los ciclos de longitud 3 son pares. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este elementito está en H, este elementito está en AN, y H es un subgrupo normal de AN, ¿no? Entonces, cuando yo hago la multiplicación, alfa, beta, alfa a la menos 1, esto vuelve a quedar en H. ¿Sí? Entonces vamos a tener que esto vuelve a quedar en H. ¿Sí? Eso es porque es un subgrupo normal, ¿no? Eso pasa porque alfa, H, alfa a la menos 1 debe estar contenido en H, pues H es un subgrupo normal de AN, ¿no? Por eso es que está pasando esto, ¿sí? Entonces tenemos esto. Además, como beta está en H y H es un subgrupo de AN, también el inverso está en H, ¿no? Entonces beta a la menos 1 también está en H. ¿Sí? Entonces también beta a la menos 1 está en H. Entonces tengo dos elementitos que están en H, por lo tanto, ¿qué concluimos? Por lo tanto, este elementito alfa, beta, alfa a la menos 1 por beta a la menos 1, alfa, beta, alfa a la menos 1 por beta a la menos 1, este es un elemento en H. ¿Sí? Entonces acabamos de encontrar otro elemento en H que sabemos que es este elementito, ¿no? Es exactamente este elementito, ¿no? ¿Sí? Alfa, beta, alfa a la menos 1, beta a la menos 1, alfa, beta, alfa a la menos 1, beta a la menos 1, ¿no? Entonces sabemos que ese elemento está en H y además es distinto del elemento, y este es distinto de la permutación identidad, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Ok. Entonces tenemos esto. Por otro lado, por lo tanto pasa esto. Entonces, por otro lado, ¿sí? Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que este alfa, beta, alfa a la menos 1, beta a la menos 1, es lo mismo que alfa, beta, alfa a la menos 1, beta a la menos 1, ¿no? Tenemos eso. Ok. ¿Qué es lo que tenemos? Acá no, lo único que estoy haciendo es estoy asociando de otra forma, ¿no? Estoy asociando esta parte, beta alfa a la menos 1 con beta a la menos 1, ¿no? Beta alfa a la menos 1, beta a la menos 1. Ahí está. Pero alfa, ¿quién era? Alfa era el ciclo de longitud 3, ¿no? Alfa es IJ, alfa era hasta JKL, entonces por alfa es igual a JKL. JKL. Y beta, por lo tanto, por lo tanto, el inverso también es un ciclo de longitud 3.
un ciclo de longitud 3. ¿Sí? Entonces el inverso es un ciclo de longitud 3 y como beta alfa a la menos 1, beta a la menos 1 es conjugado a alfa a la menos 1. ¿Qué es lo que sabemos? Que dos permutaciones son conjugadas, sí, solo si tienen la misma estructura de ciclo, ¿no? Entonces, como este es un ciclo de longitud 3, este es un ciclo de longitud 3, porque este es un ciclo de longitud 3, entonces también este es, y como este es conjugado a este, que es un ciclo de longitud 3, pues va a resultar que también este va a ser un ciclo de longitud 3. Entonces, y como pasa este que es conjugado, por lo tanto, beta alfa a la menos 1, beta a la menos 1, también es un ciclo de longitud 3. O sea, es un treciclo, ¿no? Entonces, digamos que beta alfa a la menos 1, beta a la menos 1 es el ciclo RST. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que alfa por beta, alfa a la menos 1, beta a la menos 1, pues es producto de tres ciclos, ¿no? Es producto de dos ciclos de longitud 3, que el primero es el JKL y el otro es el RST. ¿Sí? Ok, eso es genial. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Esta permutación que encontramos en H, es producto de estos dos ciclos de longitud 3. Y entonces quiere decir que los numeritos que no aparecen aquí, o sea, los numeritos que no son RST ni JKL, son fijados por este producto, ¿no? Entonces, por tanto pasa esto, y entonces, y así, alfa, beta, alfa, beta, alfa a la menos 1, beta a la menos 1, fija. Esta es una permutación esta es una permutación en AN. Esta es una permutación en, bueno, más bien dicho en H. Satisface. ¿Qué satisface? Que fija a todos los elementos a todos los números que no son ni J, ni K, ni L, ni R, ni S, ni T, ¿no? Fija a todos los números fuera del conjunto J, K, L, R, S, T, ¿no? Sí, porque como no aparecen los números que no aparecen aquí, todos son fijados por este producto, ¿no? Porque acá tengo su descomposición en ciclos, ¿sí? Entonces, son fijados. Y entonces, por lo tanto, existe X, que podría ser S, subconjunto del conjunto de 1 hasta N. Este es mi Y. Tal que ¿qué? Tal que alfa, beta, alfa a la menos 1, beta a la menos 1, fija todos los elementos de Y menos X, que no están en X,
y la cardinalidad de X es 6, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esta permutación fija todos los elementos que no están aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, fija todos los elementos que no aparecen en un conjunto de longitud 6, en un conjunto de cardinalidad 6, ¿no? ¿Sí? Y eso lo puedo hacer porque estamos suponiendo que n es mayor que 6, ¿no? Si estamos en el caso en el que n es mayor que 6, ¿sí? Ok, ok. Y entonces, pues como en la clase pasada, entonces consideremos f, que va a ser por definición el conjunto de alfas, el conjunto, mejor le pongo gamas porque yo utilicé alfa, el conjunto de gamas en AN, tal que gamma de I es igual a I para todo I que no está en X, ¿no? ¿Sí? Entonces nos vamos a fijar. Tengo este subconjunto X del conjunto de 1 hasta n. Entonces nos vamos a fijar en las permutaciones pares, tales que fijan a todos los elementos I que no pertenecen a X, ¿no? A todos los que no pertenecen aquí, a X, los fija. ¿Sí? Ok. Y entonces notemos que esta permutación está en F, ¿no? Entonces notemos que esta permutación alfa, beta, alfa a la menos 1, beta a la menos 1, está en F. ¿Por qué? Porque es una permutación par. Es una permutación par porque esta está en H y H es un subgrupo normal y H es un subgrupo de AN, ¿no? Es un subgrupo normal, en particular un subgrupo de AN. Entonces, si este elementito está en H, pues en particular está en AN, ¿no? Entonces, este elementito está en AN y además, por cómo se construyó este conjunto X, resulta ser que esta permutación fija a todos los elementos que no están en X, ¿no? A todos los elementos que no están en X, ¿sí? Ok, entonces tenemos S, está acá. Ok, ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Este está en F y también este elementito alfa, beta, alfa a la menos 1, beta a la menos 1, también está en H, ¿no? Porque así nos los elegimos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Este elementito alfa, beta, este elementito alfa, beta, alfa a la menos 1, beta a la menos 1, está en H, está en F, intersección H, ¿sí? Que es lo mismo que H intersección F, H intersección F, y este es una permutación que es distinta de la identidad, ¿no? Lo tenemos acá arriba. Si no es una permutación que es distinta de la identidad y está en H, ¿sí? Entonces acá está. Ok, entonces tenemos esto. Ahora bien, recordemos que del lema 2.21e, entonces dejen ver
¿Qué decía el lema 2.21e? Acá les muestro. A ver. Ahí está, ¿no? El lema 2.21e me decía que si yo me tomo Y, un subconjunto finito, un conjunto no vacío, y yo me tomo X, un subconjunto de Y, entonces a las permutaciones de en X yo encuentro un morfismo de grupos de las permutaciones del conjunto X en las permutaciones del conjunto Y, que manda las permutaciones pares del conjunto X en las permutaciones pares del conjunto Y, satisfacen otras dos propiedades, C y D, y además resulta ser que esta función B que manda las permutaciones pares del conjunto de permutaciones pares sobre X al conjunto de permutaciones pares sobre el conjunto Y, satisface que nos da un isomorfismo de A de X del conjunto de permutaciones pares con el conjunto de permutaciones pares de Y que me fijan a todos los elementos Y que no están en X. ¿Sí? Entonces, X era un subconjunto de Y, ¿no? Entonces, tenemos una función que nos manda permutaciones pares sobre el conjunto X a permutaciones pares sobre el conjunto Y, de tal forma que eso me da un isomorfismo entre las permutaciones pares sobre el conjunto X y el subgrupo de las permutaciones pares sobre el conjunto Y, y ese subgrupo está formado por las permutaciones pares en Y sobre el conjunto Y, que me fijan a todos los elementos que no están en X, que me fijan a todos los elementos en Y que no están en X, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, pues utilizando este 2.21e de la clase anterior, entonces por 2.21e de la clase 24, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que existe un isomorfismo de quién y quién, un isomorfismo G que va del conjunto de permutaciones pares sobre el conjunto X a las permutaciones pares en Sn, las permutaciones pares en Sn, que es en AN, tales que gamma de I es igual a I, es igual a I, para todo I que está en Y menos X. Pero esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente F. ¿Sí? Entonces tenemos eso, hay un isomorfismo. Pero X, ¿cuántos elementos tiene? Estamos diciendo que la cardinalidad de X es 6, ¿no? Porque nos pudimos encontrar estos elementitos. ¿Sí? Entonces la cardinalidad de X es 6. Pero la cardinalidad de X es igual a 6. Y por lo tanto, AX es isomorfo a 6. Entonces de esta manera, tenemos que F es isomorfo a 6, ¿no? Este F, que son las permutaciones pares en AN, que fijan a todos los elementos que no están en X. ¿Sí? Ok, entonces, pues consideremos la siguiente situación. Entonces, ya estamos regresando al caso 6, ¿no? Entonces, consideremos la situación. Consideremos el diagrama. Teníamos H era un subgrupo normal. H era un subgrupo normal de quién? De AN. Tengo esta F. Es un subgrupo de AN también, esta F. Entonces tengo F. Luego abajo tengo la intersección. Y luego arriba tengo el producto, ¿no? Luego tengo esto metido acá. H intersección F metido acá.
H se mete dentro del producto HF y F se mete dentro del producto HF, ¿no? ¿Sí? Entonces, por el segundo teorema de isomorfismo, ¿qué es lo que tenemos? Como con ese siguiente diagrama de subgrupos de AN, ¿no? De subgrupos de AN. De AN. Entonces, como H es un subgrupo normal de AN, entonces por el segundo teorema de isomorfismo, tenemos lo siguiente. Tenemos dos cosas. La primera cosa es que, ¿qué? Que nos fijamos en el grupo que no sabemos que es normal, ¿no? Podría ser normal o podría no ser normal, ¿no? Pero como no sabemos, entonces el que sí sabemos es que H es un subgrupo normal, ¿no? Entonces nos consideramos el otro vértice de esa figurita en el que no sabemos si es normal o no. ¿Sí? Si es normal. Ajá. Entonces, ¿qué me dice el segundo teorema de isomorfismo? Que entonces este es un subgrupo normal de F. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, la primera parte es que H intersección F es un subgrupo normal de F. ¿Y cuál era la segunda condición? Otra vez, ¿no? Nos fijamos en el vértice del grupo que no sabemos si es normal o no. ¿Sí? Entonces, que en este caso es nos fijamos en el vértice y trazamos la línea paralela. Nos estamos fijando en este vértice, ¿no? En el vértice F. Y nos vamos hacia la intersección y luego trazamos la otra línea paralela, ya que sabemos que esta es la línea paralela, ¿no? Entonces trazamos esta. Y entonces el segundo teorema de isomorfismo me dice que al hacer el cociente F sobre H intersección F, notemos que este cociente lo puedo hacer porque por el primer inciso H sub F es un subgrupo normal de F, ¿no? Entonces puedo hacer el grupo cociente. Entonces el segundo teorema de isomorfismo me dice que este grupo cociente isomorfo aquí, isomorfo a HF sobre H. Ahí está. Entonces ahorita estoy recordando todo lo que dice el teorema de isomorfismo, aunque ahorita no vamos a utilizar este isomorfismo, solo vamos a utilizar esta información que nos da el segundo teorema de isomorfismo. ¿Sí? Entonces, es decir, ¿qué es lo que hemos demostrado? Es decir, tenemos que H intersección F es un subgrupo normal de F y vimos que F era isomorfo aquí. F es isomorfo a 6, ¿no? A 6. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que A6 es simple, ¿no? Pero A6 es simple. Entonces, H intersección F o solamente es el subgrupo trivial que solamente tiene la permutación de identidad, o H intersección F es exactamente todo F, ¿no? ¿Sí? O que sabemos que este F o solamente tiene, o como este es un subgrupo normal de F y F es isomorfo a A6 y A6 es simple, entonces este o es su grupo trivial o es todo F, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que vimos? Pero lo importante fue esta, ¿no? Encontramos un elemento que está en la intersección de H y F y no es la trivial, ¿no? Pero es alfa, ¿es quién? Alfa, la menos 1, beta, la menos 1, ¿no? Pero alfa, beta, alfa, la menos 1, beta, la menos 1 está en H intersección F.
y este es distinto de la permutación trivial. Entonces quiere decir que, por lo tanto, H intersección F no puede ser solo el grupo trivial, ¿no? ¿Sí? Es su grupo trivial. Y entonces H intersección F es igual a F. ¿Sí? Pero ustedes saben en conjuntos que para que la intersección de dos conjuntos me dé uno de ellos, implica que que alguno de ellos debe estar contenido dentro del otro, ¿no? Por lo tanto, si H intersección F es F, pues F está contenido dentro de H. ¿Sí? Pero F es isomorfo a A6 y por lo tanto F contiene ciclos de longitud 3. Por lo tanto, F tiene ciclos de longitud 3. Tiene 3 ciclos. ¿Sí? y así. Como F está contenido dentro de H, y así H tiene 3 ciclos. Y entonces, pues ya podemos utilizar el resultado ¿no? 2.22. Ya podemos utilizar este resultado 2.22, que me decía que si yo tengo un subgrupo normal de AN, si H contiene un ciclo de longitud 3, entonces necesariamente H es igual a AN, ¿no? Acá acabamos de mostrar que H contiene a 3 ciclos, ¿no? Por lo tanto, por 2.22. Por lo tanto, por 2.22 tenemos que H es igual a todo AN. Y así hemos demostrado, por lo tanto, los únicos subgrupos normales de AN son el subgrupo trivial y todo AN, ¿no? Entonces, por lo tanto, AN es simple si n es mayor o igual que 5, ¿no? Ahí está. Y acabamos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque ya hemos visto, ya demostramos este teorema que es importantísimo, que la familia de los grupos alternantes para n mayor o igual que 5 consta de una familia de grupos simples, ¿sí? Ok, y bueno, como les digo, esta demostración son ingeniosas, ¿no? No son demostraciones triviales, pero son resultados importantes, ¿sí? Ok. Entonces, pues ya tenemos ejemplos con esto ya tenemos ejemplos de grupos simples, ¿no? De grupos simples finitos. Ya tenemos varios, bueno, una familia infinita que son los ZP, con P'. Entonces, estos son grupos simples y finitos. Y lo que acabamos de ver es que también los AN con n mayor o igual que 5, ¿no? ¿Sí? Y como les dije en la clase pasada, el problema de clasificación de los grupos simples finitos es un problema que fue resuelto en el siglo pasado y tomó muchas páginas resolverlo, ¿sí? Y bueno, o sea, dentro de esta familia, o sea, hay todavía otros grupos simples que son unos grupos que se construyen a través de ciertos operadores
Y, y bueno, varias familias infinitas y unos grupos que se llaman el grupo monstruo y el grupo monstruo y el grupo monstruo pequeño, ¿sí? Ok, pero bueno, eso no lo vamos a ver porque se escapan por mucho de la teoría con la que podemos ver esos resultados, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos una familia, ya sabemos por lo menos ejemplos de grupos simples, ¿sí? Ok, entonces, para lo que sigue vamos a ver eh, algunos resultados. Lo que nos dice es que el siguiente resultado que vamos a ver ahora nos dice que cualquier grupo en realidad lo puedo ver como un subgrupo del grupo de permutaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver eso ahora. Entonces, para eso vamos a necesitar un lema. Entonces, este es el lema, eh, este fue el teorema, ¿qué? 2. ¿Qué teorema fue? Teorema 2.24, ¿no? Entonces, lema 2.25. Entonces, lema 2.25. Tenemos lo siguiente. Entonces, un lema que me dice sea G un grupo. Entonces, empezamos con un grupo. Entonces, tenemos las siguientes condiciones. A para cada A en A, para cada A en G. Las funciones que vamos definidas por las funciones LA que van de G en G, definidas como LA de un elemento G, LA de un elemento G, va a ser exactamente la multiplicación de A por el lado izquierdo. Y esto va a ser para todo G en G, definidas así como esto, para todo G en G. Y esta se llama traslación izquierda por G. Por A, perdón, traslación a izquierda por A. Y las funciones R sub A que van de G en G, definidas como R sub A de un elemento G, es la multiplicación de A del lado derecho con el elemento G, para todo G en G. Y esta es la función traslación a derecha, así se llama, a derecha por el elemento A. Entonces todas esas son biyecciones, son biyectivas. Mejor le pongámosle aquí inciso I, para que no... Inciso 2, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice el primer inciso? Yo me tomo un elemento A en G y considero la función que va de G en G, tal que a cada G en G lo que hace es que lo multiplica del lado izquierdo por el elemento A, ¿no? ¿Sí? Entonces, se está notando con la letra L por el inglés que es left, ¿sí? De traslación izquierda, ¿sí? Y luego vamos a tener las funciones RA, que R sub A, que de nuevo estamos utilizando la letra R por right en inglés, ¿sí? Entonces, que a cada elemento, esta función R sub A, que va a ir de G en G, ¿qué es lo que le va a hacer a un G? A un G en G lo va a multiplicar del lado derecho por el elemento A, ¿sí?
Entonces resulta ser que estas funciones, que es multiplicar del lado izquierdo por un elemento por A y multiplicar del lado derecho por un elemento A de G, son funciones biyectivas. Van a satisfacer la siguiente condición. B, que para todo A y B en G, para todo A y B en G, satisfacen que la función LA por B, la función LAB, es lo mismo que L sub A compuesta con L sub B. Sí, aquí es composición, ¿no? ¿Sí? Y R sub AB, R sub AB es lo mismo que R sub A compuesta con R sub B. Entonces, eso va a pasar para todo A y B en G. Y 3, que esos operadores conmutan para todo A y B en G. L sub A compuesta con R sub B es lo mismo que R sub B, compuesta con L sub A. ¿Sí? Entonces la demostración de este es un ejercicio que se los voy a dejar a ustedes porque es fácil de hacer, estos ejercicios. Pues es simplemente ver que esta función es una función biyectiva, pues lo único que tienen que hacer es que ver que es una función inyectiva y suprayectiva, ¿no? Para el inciso I, este es el inciso 3I. Para el inciso 2I, pues lo único que tienen que ver es que estas dos funciones tienen la misma regla de correspondencia, igual esta y esta, entonces son solamente igualdad de funciones. Y luego, pues igual, ¿no? Para el inciso 3, pues tienen que ver que esta composición de funciones es lo mismo que esta composición de funciones, lo único que tienen que ver es que tienen la misma regla de correspondencia, ¿no? Entonces no lo voy a hacer porque es fácil, pero bueno, lo que sí voy a hacer es el siguiente resultado, que es, y con ese resultado pues acabo la clase de hoy, que es el siguiente teorema. Entonces este es proposición 225, teorema 2.26, teorema 2.26. Entonces, este es un resultado importante que hasta tiene nombre, es el teorema de Cayley. El teorema de Cayley que fue dado en 1878. ¿Y qué es lo que nos dice ese teorema? Entonces, todo grupo G puede ser encajado en el grupo de permutaciones S sub G. Es decir, ¿quién es S sub G? Recordemos que S sub G son todas las funciones biyectivas F, si quieren, todas las sigma que van de G en G, tal que sigma es biyectiva. Mejor le pongo alfa. Van a ser todas las funciones alfa que van de G en G, tal que alfa es biyectiva. Ese es el grupo de permutaciones de un conjunto, ¿no? ¿Sí? Entonces todo grupo puede ser encajado en un grupo de permutaciones. ¿En qué grupo de permutaciones? En el grupo de permutaciones del conjunto del grupo G en G. En particular tenemos que si la cardinalidad de G, en particular, si la cardinalidad de G es n, entonces G puede ser encajado. Y encajado quiere decir que hay una función inyectiva no puede ser encajado en Sn, en el conjunto de permutaciones con n elementos.
¿sí? Entonces es el teorema de Cayley de 1878. Y la demostración de esto es muy fácil. Hagamos la demostración en 5 minutos. Demostración. Entonces, para cada A en G, A en G, tenemos que la función L sub A que va de G en G pertenece a S sub G, ¿no? ¿Y eso por qué? Esto lo dice el lema 2.25. 2.25. ¿No? ¿Qué me dice el lema 2.25a? Que si yo me tomo un elemento A en G, esta función que es la multiplicación por la izquierda por A, es una función biyectiva. Es una función biyectiva. Entonces, si es una función biyectiva, pues L sub A está en S de G. Entonces, por lo tanto, definimos función definimos L, una función que va del grupo G, en el grupo de permutaciones de G, como que un elemento A lo manda aquí a la función que es multiplicar por A del lado izquierdo, ¿sí? Y entonces tenemos esa función y por 2.25b, ¿qué me dice 2.25b? Que L de AB, perdón, 2.25.2, acá es I, y aquí es 2.25.2i. Tenemos que, ¿qué? Tenemos que para A y B en G, L de AB, por definición, esto es exactamente ¿quién? L sub A, B, y el 2.25.2i me dice que esto es exactamente L sub A compuesta con L sub B, y esto es exactamente L de A compuesta con L de B, y lo que me está diciendo es que, por lo tanto, L es un morfismo de grupos. L es un morfismo de grupos, ¿sí? Entonces ya encontramos un morfismo de grupos, ahora veamos que L es inyectiva, y eso acabaría la clase. Entonces veamos que L es inyectiva. Entonces, sean A y B dos elementos de G, sean A y B dos elementos de G, tal que ¿qué? Tal que tal que L de A es igual a L de B. Es decir, la función L sub A es la función L sub B y ambas van de G en G, ¿no? Por lo tanto, para el elemento neutro de G, tenemos que ¿qué? Tenemos que L sub A del elemento neutro, pues es multiplicar A del lado izquierdo por el elemento neutro, y eso es A. Y esto, como estamos suponiendo que L sub A es igual a L sub B, es lo mismo que L sub B del neutro de G. Y esto es exactamente multiplicar por el lado izquierdo con el neutro de G, y esto es B. Por lo tanto, A es igual a B, y así L es inyectiva. ¿Sí? Entonces, pues ya encontramos un morfismo de grupos, que es esta L, que me manda el grupo G en el grupo de permutaciones del grupo G, ¿sí?
Y por lo tanto, si G tiene n elementos, pues si G tiene n elementos, si la cardinalidad de G es n, entonces S sub G es isomorfo a S sub n, ¿no? Y ya acabamos en el caso en el que fuera finito. Entonces, este es el teorema de Cayley, ¿no? Que me dice que cualquier grupo se puede ver como un subgrupo de un grupo de permutaciones. Entonces, esto era lo que yo les decía en clases pasadas, que las permutaciones son súper importantes porque básicamente cualquier grupo es un grupo de permutaciones, ¿no? Y es lo que me está diciendo esto en abstracto, ¿no? Que cualquier grupo se puede encajar dentro de un grupo de permutaciones y entonces es isomorfo a un grupo de permutaciones, ¿sí? Puede ser muy grande, pero bueno, pero es isomorfo a un subgrupo de permutaciones, ¿sí? Y es un teorema famoso, ¿no? De teorema de Cayley. Entonces, con esto termino la clase de hoy y nos vemos en el siguiente video.